Y se habla mucho sobre el Mundial de Fútbol, sobre el Mundial de la FIFA, sobre cómo México es uno de los países sede de este evento deportivo. Pero hoy en la sección Columna Violeta vamos a hablar sobre las manifestaciones de las madres buscadoras que también pues han aprovechado estos espacios para visibilizar la problemática de las desapariciones en nuestro país. Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social, contigo vamos a abordar este tema el día de hoy. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, Bianca? Igualmente, un saludote, otra vez muy contenta de estar aquí en la columna Violeta. Ujú. Sí, y fíjate, el tema de las manifestaciones de las madres buscadoras me parece que es importante que lo platiquemos y que abordemos por qué se toman estos espacios para visibilizar la problemática de las desapariciones en México, Bianca. Así es, yo creo que este mundial de fútbol ha sido como muy diferente a otros mundiales, aún cuando es en nuestro país, porque como bien mencionas, los colectivos de madres buscadoras de todo el país se reunieron en la Ciudad de México y realizaron manifestaciones y protestas visibles. Y esto, digamos, ha servido como una plataforma para denunciar internacionalmente las crisis de desapariciones que tienen años en nuestro país. Y aprovechando esta atención mediática, pues las familias se han concentrado en la Ciudad de México, principalmente cerca del estadio donde se realizó la inauguración, en el Ángel de la Independencia, y también recientemente en el Estadio Monterrey, en la ciudad de Monterrey, con el lema México campeón en desapariciones, que es muy fuerte, ¿no? Y ha habido acciones clave durante estas protestas, como el retiro de fichas, ¿no? Muchos colectivos denunciaron que las autoridades han intentado como priorizar la imagen del torneo de fútbol y han retirado fichas de búsqueda en sedes mundialistas. El 10 de junio se realizó esta caminata nocturna que llamaron Iluminemos la búsqueda, y se toparon con un cerco de seguridad inmenso que generó momentos de tensión ahí en la Ciudad de México, y que tenía como objetivo contener las manifestaciones y permitir el flujo principalmente de las y los aficionados, ¿no? Recordemos que en nuestro país existen, o al menos están registrados, ¿no? Porque se habla de que la cifra puede ser aún mayor, de más de 130,000 personas desaparecidas, y esto constituye una crisis humanitaria generalizada. De hecho, el Comité de la ONU contra Desaparición Forzada ha determinado que existen indicios de que estos actos pueden ser considerados crímenes de lesa humanidad. Este término ha sido rechazado por el gobierno mexicano, y el argumento es que muchas desapariciones son perpetradas por grupos delictivos y no directamente por agentes del Estado. Digamos que todavía existe ahí como esta controversia, ¿no? Y según las cifras, los estados más afectados son el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, pero sabemos que las desapariciones existen en todo el país, ¿no? Y aquí me detengo como que un momento a reflexionar y a pensar en el contraste que hemos visto en este mundial. Por un lado, vemos millones de personas celebrando este torneo deportivo, estadios llenos, la gente emocionada con cada partido, mientras pues también miles de familias siguen la búsqueda de sus familiares que pues les fueron arrebatados como causa de la violencia, ¿no? Y este contraste es inevitable porque vemos cómo la inversión millonaria en infraestructura, en espectáculos deportivos, en campañas de promoción internacional, y por otro lado mujeres, principalmente mujeres, organizándose con sus propios recursos para buscar verdad y justicia, ¿no? Y creo que no se trata de oponerse al fútbol ni a la alegría que puede generar esta justa deportiva, como le llaman, ¿no? Sino preguntarnos qué realidades están quedando fuera de las cámaras. Eh, las manifestaciones de las madres buscadoras durante este mundial ponen sobre la mesa como una disputa por la visibilidad, ¿no? Como tú mencionaste hace un rato, y como en su momento las madres
de la Plaza de Mayo en Argentina también utilizaron estas plataformas deportivas para visibilizar las crisis de desapariciones forzadas durante la dictadura. Y yo creo que esto nos pone a pensar que pues son como una oportunidad que tienen grupos que han sido históricamente excluidos o desatendidos institucionalmente para romper el silencio, y no porque se quiera como opacar una celebración, sino que en contextos ordinarios sus demandas han sido ignoradas, minimizadas o simplemente relegadas, ¿no?, a espacios marginales. Las madres buscadoras representan una herida grande en nuestro país que no ha sido sanada y que al contrario ha seguido creciendo, y también creo que puede verse como una expresión potente de organización comunitaria que tanto nos hace falta en nuestro país, porque son mujeres que han transformado un dolor privado en una acción colectiva. Y bueno, lo que comenzó como la búsqueda de un hijo o una hija ha terminado convirtiéndose en una denuncia pública para denunciar las fallas que persisten en el Estado, ¿no?, en la atención, y para buscar la garantía de verdad, justicia y de no repetición. Y también creo que hay como una dimensión simbólica muy poderosa, porque mientras se celebra la identidad nacional, el orgullo colectivo, las madres buscadoras nos están recordando que no puede existir una identidad nacional si miles de familias siguen buscando a sus seres queridos, ¿no? Durante años las madres buscadoras han denunciado desapariciones, han encontrado fosas, han producido información valiosa para investigaciones y han exigido respuestas. Sin embargo, muchas veces estas demandas no han recibido la atención que tienen otros acontecimientos, y el Mundial ha servido como para amplificar que estas voces sean escuchadas por audiencias nacionales e internacionales. Creo que por primera vez en la historia, desde que sabemos que existen las desapariciones, se le está dando como una mayor visibilidad, y en otros países se está hablando de lo que está pasando en nuestro país y de este contraste, ¿no? Hemos visto, o al menos yo me he topado videos de gente que en la inauguración habla de que pagó más de 150,000 pesos por tener un lugar en el estadio, y mientras estaban estas otras imágenes de una de las madres pidiendo que por favor la dejaran pasar, mientras uno de los policías se le nubla la vista, ¿no? Se ve en las cámaras cómo se le nubla la vista, y bueno, es parte como de esos contrastes y estas heridas que son grandes en nuestro país, y que creo que como sociedad no podemos ignorar, ¿no? Porque estas manifestaciones pues son un recordatorio de que la memoria y la justicia también forman parte de la vida pública. Ahorita que escuchaba la cortinilla de que la participación de las mujeres en la vida pública de nuestro país, las madres buscadoras en este momento están representando eso, ¿no? Como una acción de dignidad bien grande, y nos están dando una lección. Y también por otro lado pensaba en qué país vivimos cuando miles de mujeres están atravesando estas heridas que nos sanan, ¿no? Es muy doloroso ver videos de las madres buscadoras pidiendo encontrar solamente un hueso de su ser querido para sentir que pueden volver a su casa y tener dónde y a quién llorar, ¿no? Yo creo que son como cosas que como sociedad nos deberían de mover profundamente, porque no podemos ser indiferentes, sobre todo porque a cualquiera nos puede pasar, ¿no? Y eso es lo que, de las cosas que creo que nos mueven y nos deberían de conmover, ¿no? Bianca, a ver, las autoridades, ¿cómo pueden generar estos canales que sean eficientes para atender las demandas de las madres buscadoras? Al principio de tu intervención hablabas sobre que parte de estas movilizaciones es el no sentirse atendidas, escuchadas, y que sus demandas pues tengan un eco, ¿no?, en toda esta problemática. ¿Cómo sí pueden las autoridades generar estos canales que sean suficientes o eficientes? No sé
¿Cómo lo podríamos catalogar? Creo que muchas también de las denuncias que se han hecho Ujú. es simplemente, no sé, tú puedes ver madres que Ujú. dicen, mi hijo tenía 10 años en la CEMEFO y yo no sabía, y lo había buscado por Sí, todos lados y resulta que estaba en la CEMEFO. qué Creo que bárbaro. también se puede ver que hay una crisis institucional porque están sobrepasados. Bueno, estos lugares están llenos de cuerpos sin identificar, y tiene que ver mucho porque hay instituciones saturadas, las fiscalías están saturadas y creo que ahí hay un bloqueo como muy, muy grande. Sí es cierto que las madres buscadoras han generado un montón de información, pero no se le ha dado como, como un orden, ¿no? Como para empezar en todo esto, y que también se trata como de disimular que las desapariciones son menores o que la crisis es menor. Creo yo que un gran paso sería simplemente aceptar el colapso institucional, porque también es ofensivo ver, hace algunos años vimos como algunas madres les regalaron como picos y palas, ¿no? Sí, lo Fue recuerdo. como, Ujú. sí, creo que fue en Guaymas esa noticia y pues no sé, para muchas personas generó indignación. Eh, Creo yo que también en la forma en la como se clasifican las desapariciones, ahí ha habido como mucha sospecha porque se dice que las cifras están maquilladas, que realmente son más las personas desaparecidas. Hay personas que pasan días y meses y no entran en estas listas de desapariciones, entonces creo que ahorita las instituciones están demostrando que no tienen pies ni cabeza y se nota en los pocos resultados que han dado como Ujú. pues a esta crisis, ¿no? Tanto que se están negando a admitir que es una crisis humanitaria, ¿no? Es Ujú. un problema muy, muy complejo que está rebasado, es cierto, pero que también sin voluntad política poco se puede hacer, ¿no? Así es, así es. Bianca, pues agradecerte esta colaboración, como siempre un gusto tenerte por acá de manera alternada, semana a semana, y pues próximamente estaremos comunicándonos de nuevo contigo. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias y pues no dejemos de voltear a las madres buscadoras, ¿no? Muchas gracias, Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales, investigadora social, y ella es colaboradora de la sección Columna Violeta. Vamos a mensajes, regresamos para dar inicio a nuestra segunda